vamos a leer el libro de San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24, versículo 37, un texto muy conocido. Y también es, hermanos, necesario recordar, aunque hayas escuchado mensajes, pero la palabra del Señor es todo nuevo. Capítulo 24 de San Mateo, versículo 37 nos dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38 dice: Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y viviendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Queridos hermanos, hermanas, aquí la palabra de Dios nos habla y nos hace una comparación con los días de Noé. Sabemos, en la Biblia nos menciona cómo eran en los días de Noé. Dice, hermanos, en los días de Noé estaban, dice, comiendo, viviendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Hoy en día, hermanos, la arqueología se ha convertido en una ciencia que, lejos de desmentir la Biblia, la ha corroborado. Más bien, las grandes reservas de petróleo que existen en el Medio Oriente no son más que la reacción química de los fósiles animales y vegetales que quedaron saturados, ¿no?, presionados en una gran presión durante el diluvio, ¿no?, de lo que nos muestra. Entonces, hermanos, hermanas, este diluvio que ha pasado es real, no es mentira. La Biblia lo que habla, hermanos, es real, no es mentira, no es un cuento, como alguien dice. La Biblia es un cuento, no es así. Hermanos, en la palabra de Dios vamos a ver todos los acontecimientos pasados y también futuros. Esta mañana mismo hemos visto, ¿no?, lo que va a acontecer en el futuro. Queridos hermanos, de esto no negamos nosotros. Como creyentes, siempre la palabra lo que nos dice, creemos 100%. Yo creo. Todos estos hallazgos arqueológicos nos dejan recordar una catástrofe universal. El juicio del diluvio que atravesó, dice, hermanos, a toda la humanidad, se los llevó. Así es, hermanos. Mira, podemos recordar cómo eran en los días de Noé. El libro de San Lucas también nos habla. A ver, vamos a leer, hermanos. El libro de San Lucas. El libro de San Lucas, vamos a buscar más adelante de San Mateo. Libro de San Lucas, capítulo 17. Ahí igualmente nos habla. Capítulo 17 de San Lucas, versículo 26 a 30. Dice: Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Muy bien sabemos estas palabras, nos muestra Dios por su misericordia. ¿Qué es lo que ha pasado con aquellos hombres, con aquellas mujeres, en aquellas épocas, hermanos, quienes se han rebelado contra Dios? Amados hermanos, pero Dios también ha tenido misericordia de aquellos hombres y mujeres quienes han sido fieles. En tiempo de Noé, hermanos, solo fue salvado ¿cuántas personas? 8 nada más. Y cuando llovió azufre, hermanos, a Sodoma y Gomorra,
han salvado, hermanos, Lot y su familia. Lot, su esposa y sus 2 hijas nada más. Hermanos, Dios sabe salvar a los justos. Así es, ¿no es cierto, hermanos? Mira, vamos a ver, hermanos, cómo eran en los días de Noé. Ya hemos leído, hermanos, en aquel día dice, la gente ignoraba que el juicio de Dios se acercaba. Dice la palabra del Señor, Noé predicaba, Noé amonestaba a la gente, hablaba de la palabra de Dios, sobre la ira, sobre el juicio de Dios, por no aceptar, por ignorar a Dios. Hermanos, ellos han acarreado este juicio, pero ha advertido Dios, siempre Dios nos va a hablar. En aquellos días habló y hoy también nos habla, y nos hablará, hermanos, hasta el último día. Mira, aunque Noé advertía, aunque Noé, hermanos, predicaba del juicio de Dios, ellos ignoraban. Más se dedicaban, dicen, comer, en casarse, en beber, en edificar, en todo aquello. ¿Acaso hoy en día no es así también, hermana, hermana? Por eso hace un paralelismo, como se dice, hermanos, no sé, podemos decir una evaluación, ¿no? Un examen, ¿no? ¿Acaso no es así también hoy, con los días de Noé? ¿Qué ha pasado, hermanos? La gente hoy en día actúa de la misma forma. No hace caso, hermanos, a la voz de Dios. No hace caso, hermanos, a las prédicas, aún siendo cristiano todavía. Queremos andar a nuestra manera. Siempre queremos esquivar de la palabra del Señor. No queremos cumplir, pero somos cristianos. Pero la palabra del Señor nos advierte, nos habla, domingo tras domingo. Así como antes del diluvio, hermanos, Noé hablaba cada día. Mira, hermanos, ellos nos hicieron caso, dice la palabra del Señor. Ellos se divertían y pensaban, hermanos, en las cosas materiales nada más, no en las cosas espirituales. Oye, ¿cuánta gente es así? Aunque hables, no te va a hacer caso. En un momento sienten, pero después de todo, ya no hacen caso. ¿Cuántas veces a mi familia he hablado en el trabajo lo propio estos días? Incluso un día con los trabajadores habíamos conversado como 2 horas. Y ellos dicen, sí, me voy a ir a la iglesia. Inclusive un momento, hermanos, dijeron, sí, soy pecador, reconocen. Pero digo así, aunque ellos, hermanos, hermanas, no van a venir hoy, pero la semilla ya está sembrada. Van a venir mañana pasado, Dios sabe solamente. Lo importante es, hermanos, hablar, ¿no es cierto? Hable, hermano, dice la palabra del Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Habla la palabra del Señor. No sé si estarás hablando en tu familia, tus compañeros de trabajo, en el estudio, no sé. Habla, hermano, hermana, la palabra del Señor, como Noé habló. Porque dice la palabra del Señor, si tú no amonestares a un impío que se arrepienta, que viene el juicio de Dios, no vas a hablar, tú vas a ser culpable, dice la palabra. Tú serás culpable. Pero si tú hablas la palabra, ya has amonestado, te has librado, hermano, del juicio de Dios, de ese castigo. ¿Por qué? Porque tú ya eres limpio. Ellos no se arrepienten, es su culpa. Pero el deber nuestro es, hermanos, como atalaya. No solo los pastores, tú también eres una atalaya. Hermano, hermana, yo soy una atalaya. Puedes hablar a quien sea. Hermanos, en el trabajo habla. En la calle, en el mercado, podemos hablar a nuestros semejantes. Noé habló, aunque no hicieron caso. Pero él se libró. Él fue libre. Y así también vas a ser libre, hermano, hermana, aunque no te escuchen. En aquellos días no hicieron caso.
Dice, hermanos, la palabra del Señor, porque nosotros sabemos, dice perfectamente, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Sabemos muy bien que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de parto a una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esto nos dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2 a 4. Hermanos, hermanas, nosotros somos hijos de Dios, hijos de luz, no hijos de tinieblas. Hermano, hermana, tenemos que darnos cuenta que el día del Señor, hermanos, el día del arrebatamiento se acerca. Cualquier momento puede ser, cualquier momento va a ser, pero nos va a sorprender. Hermanos, no sé si estás preparado o no estás preparado, Dios te conoce. Pero es mejor que estemos preparados. ¿Qué es prepararse? Prepararse es, hermanos, tener esa obra de la salvación, nacer de Dios y también vivir en la santidad, como para el Señor. Todo el pecado tenemos que desechar. Tenemos que vivir como hijos de luz. Hermano, tenemos que prepararnos. No sé cómo estarás. Pero sí o sí, tienes que prepararte, porque Jesucristo viene por una sola iglesia, dice en Efesios capítulo 5, versículo 27. No va a venir, hermanos, por dos iglesias, ni tres, solo por una iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia que no tuviese ni mancha ni arruga. Hermanos, a veces, como somos humanos, tenemos altibajo. A veces estamos con Dios fervientemente y otros momentos estamos abajo. Mira, la vida cristiana había sido, hermanos, vivir una vida consagrada a Dios. La vida cristiana había sido, hermanos, vivir forrado de Cristo, dice. Tener el rostro de Cristo. Vivir así como Cristo vivió en la tierra. Como Él se comportó. Como Él habló. Hermano, mira, un cristiano tiene que igualar con la palabra de Dios la vida de un cristiano. Tiene que igualar. No tiene que estar menos ni de más. Tiene que vivir conforme a la palabra. Eso es ser cristiano. Por esa iglesia va a venir, hermanos, Jesucristo. No por cualquier iglesia. Hermanos, en los días de Noé, la maldad creció a niveles intolerables, dice. Génesis capítulo 6, ahí nos relata la palabra del Señor. El libro de Génesis, capítulo 6. Podemos buscar, hermanos, capítulo 6 de Génesis. Ahí nos habla la palabra del Señor. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amados hermanos, hermanas, en aquellos días de Noé, la gente solamente pensaba en el mal, dice, en hacer el mal, en hacer, hermanos, lo contrario a la palabra de Dios. Eso es lo que ellos anhelaban. Lo buscaban, hermanos, sea cual fuera, hermanos, el mal nada más. Mira, los pensamientos de cada uno era hacer el mal. ¿Acaso hoy en día no es así también, hermano, hermana? El hombre piensa, hermanos, planifica, dice, días, semanas tal vez, para hacer algún mal. El hombre que no conoce a Dios, hasta en la cama piensa, hermanos, hacer el mal. ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a hacer a esta persona el mal? ¿Cómo voy a robar? ¿Cómo voy a hacer este adulterio? ¿Cómo voy a...? Totalmente en la cama piensan. Caminando piensan.
Sentados piensan. Hermanos, en los días de Noé, la gente había pensado completamente el mal. No había quien piense, hermanos, el bien. No había quien piense, hermanos, de las cosas de Dios. Aunque Noé hablaba, pero ellos no hacían caso. A Noé lo decían, eres un loco. ¿Sabes vos? ¿Acaso hoy en día no nos dice también, hermanos, así? Cuando hablas, hermano, ¿acaso no te dice así? Eres tan exagerado, eres tan fanático, ¿qué te pasa? ¿Cuántas veces a mí me dijeron? Dios es amor, Dios es misericordioso. ¿Cómo puede castigar a la gente? Es lo que piensa la gente. Sí, Dios es amor. Hermanos, pero no confundamos. Dios nos ama a todos, sea pecador, no sea pecador. Pero la salvación es personal. El hombre tiene que actuar. El hombre tiene que acudir a Cristo para ser salvo por la fe. Hermanos, aunque el amor de Dios está extendido sobre esta planeta Tierra, hermanos, asimismo el hombre va a perder su salvación. ¿Por qué? Porque no ha aceptado a Cristo. ¿Cuánta gente hoy en día ignora? ¿Cuánta gente hoy en día no hace caso, hermanos, a Dios? Yo también era uno de ellos, pero gracias a Dios un día Dios me ha convencido. Y hoy agradezco al Señor. Tú también, hermano, hermana, agradecelo al Señor. Quizás eras una persona que ignorabas el juicio de Dios, que ignorabas la misericordia, el amor de Dios. Era uno de ellos. Pero hoy alabo al Señor. Gracias por convencerme. Hermanos, en los días de Noé tan solamente la gente hablaba, pensaba, hermanos, la maldad. La maldad del hombre crece a diario hoy en día. ¿Acaso no vemos, hermanos, los homicidios, los robos, los abortos, los adúlteros que tanto, hermanos, a diario sus hogares destruyen, familias destruyen? Hermanos, hoy en día ya no hay respeto. Los hijos contra los padres contra los hijos, hasta se matan. Facilito es, hermanos, separarse, divorciarse. Fácil es, hermanos, hoy en día, con el dinero, uno entra a la cárcel, sale. Así nomás hoy en día. Pero, hermanos, delante del Señor no es así. El hombre que ha cometido, esa persona va a morir, dice la palabra. El hombre que comete el pecado, esa morirá, dice. A Dios no puede sobornar. A Dios, hermanos, no se puede hacer la burla. Al juez, al abogado de esta tierra puede sobornar, pero a Dios nada. Hermanos, solamente la salvación se encuentra en Cristo, a través de la fe. Mira, hermanos, en aquellos días la gente ignoraba el castigo de Dios que venía. Hoy en día es lo mismo. Ya no es el temor a Dios. También, hermanos, mira, aunque era así, dice la palabra del Señor, en el mismo libro de Génesis capítulo 7, versículo 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Queridos hermanos, hermanas, mira, aunque en ese mundo de maldad el hombre era perverso, el hombre, hermano, no respetaba a Dios, pero había un hombre, hermanos, que se llamaba Noé. Dice la palabra, hermanos, Noé halló gracia delante de Dios. Noé había hallado, hermanos, gracia delante del Señor. En el libro de Génesis mismo habla, capítulo 6, versículos 8 y 9. Hermanos, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es hallar la gracia, hermano, hermana? Hallar gracia significa ser favorecido, aceptado por Dios.
Dios nos mira con bondad, Dios nos mira con amor y está dispuesto a bendecirnos, está dispuesto a extendernos su misericordia. Y Dios halló, Noé halló esto de Dios, halló esa bendición. Porque dice la palabra del Señor en capítulo 7, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Hermanos, hermanas, la iglesia, hermanos, tiene que ser como Noé, justo, para ser hallado, hermanos, ante los ojos del Señor, esa gracia. Tenemos que ser justos. No era justo, hermano. Él era perfecto, un hombre completamente, hermanos, delante del Señor, justo, a vivir en santidad. Así también la iglesia, hermanos, hoy en día tenemos que vivir en santidad. Mira, dice la palabra del Señor, Dios no nos ha llamado a la inmundicia. El libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 7 dice, sino a la santificación. Y esto tenemos que procurar. Tenemos que procurar. Noé, hermanos, ha sido hallado justo. Él ha sido, hermanos, perfecto. Él ha vivido en la santidad. Por eso un día, hermanos, a Noé le dice, entra. Esto es, hermanos, la invitación de Dios a todos nosotros también. A su iglesia hoy en día, como a Noé nos invita, entra. Hermanos, por lo que ha sido, hermanos, hallado, hermanos, justo delante del Señor, este Noé, Dios lo invita, entra al arca. ¿Cuántos años estaba, hermanos, Noé construyendo el arca? 120 años. Mira, un día, hermanos, terminó, hermanos, de construir, y a Noé lo dice, hermanos, entra. Ya es colmo, esta gente no hace caso, hermanos, a la prédica de Noé, hermanos, aunque exhortó, lo advirtió, no ha hecho caso. Finalmente dice a Noé, hermanos, entra. Hermanos, todavía, ¿cuántos días más dio, hermanos? La puerta abierta del arca, hermanos. 7 días más, dice. 7 días más. Aunque dijo, hermanos, entra, estaba abierta todavía 7 días más. 7 días. En esos 7 días, hermanos, Dios esperaba. Ojalá uno por lo menos acepte a Cristo. Uno por lo menos se arrepienta de sus pecados. No había quien se arrepienta. Finalmente, ¿qué ha hecho, hermanos? Dios se cerró la puerta, dice. Queridos hermanos, hermanas, Dios esperó hasta el último minuto que la puerta se cerrara. Cuando Dios cerró la puerta, hermanos, no tenía ninguno la potestad de abrir. Noé no tenía potestad de abrir la puerta. Por eso dijo, hermanos, cuando empezó a llover, dice la palabra, cuando ha empezado a llover, la gente ha ido a tocar la puerta de Noé, el arca. Dijeron ellos, Noé, ábranos la puerta. Queremos entrar al arca, porque ellos estaban ya a punto de morir. El agua había crecido, hermanos. La gente iba, dice, a las más altas cerros que existía, pero el agua seguía subiendo. Finalmente, hermanos, fueron a golpear a Noé. Noé, abre la puerta. ¿Qué dijo Noé, hermanos? Yo me he cerrado, dice, Dios se lo cerró la puerta. Y así también va a ser hoy en día, hermanos. Hoy está abierta la puerta. Ese tiempo de gracia, hermanos, está abierta. Hermanos, Dios hoy en día te invita, a cada uno nos invita. Dios nos dice, hermanos, a cada uno de nosotros, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También, hermanos, en Isaías 55:1 nos dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Cuán grande es la invitación de Dios, querido hermano, a cada uno de nosotros. Esa puerta está abierta todavía. Esa puerta de la gracia está abierta. Esa puerta de la salvación está abierta. Pero depende de nosotros. Hoy en esta mañana, hermano, escuchando la
palabra del Señor, abrieras, hermano, esa puerta de tu corazón, porque Dios te está tocando en este momento. Si abres, vienes aquí al altar y dices, Señor, quiero que tú entres a mi corazón. Yo quiero ser salvo. Yo quiero heredar esa vida eterna. Tan solamente, hermano, hermana, te levantas, vienes aquí al altar, te humillas, confiesas tus pecados, te arrepientes de tus pecados. Ahí está, hermano, hermana, la salvación para ti. Dios ya tiene de antemano preparado para ti. Noé preparó el arca, hermanos, para que todos entrasen. Dios permitió, hermanos, a través de Noé, que entren todos, pero nadie hizo caso. Hoy en día lo mismo, la palabra de Dios se predica, la palabra de Dios se amonesta, hermanos, el juicio de Dios viene, pero depende de cada uno de nosotros, entrar o dejar de entrar, hacer caso o dejar de hacer caso. Hermano, depende de cada uno de nosotros. Dios no va a obligar a nadie. Dios es un caballero, como se dice. Dios sí va a tocar la puerta, pero no a la fuerza. No va a poder entrar. Solamente tú tendrías el derecho de abrir la puerta. Decir, Señor, heme aquí. Y aquí estoy dispuesto a recibirte. ¿Cuántos en esta mañana podemos recibir esa salvación que aún todavía no tienes? ¿Cuántos una vez más podemos decir al Señor, heme aquí, Señor? Tal vez como humano. Tal vez estos días te has equivocado, queridos hermanos, hermanas. Hemos tenido alto y bajo. Muchas veces, hermanos, aún sabiendo la palabra, quizás no hemos andado en obediencia. Pero en esta mañana Dios una vez más te dice, ven a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amados hermanos, hermanas, también dice en Isaías 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hoy está cerca de ti, Jesucristo está acá. Hermanos, hoy puedes encontrar esa salvación. Hoy es el día de salvación. Hermanos, hermanas, no quiero cansarles. En reverencia, hermano, doble la rodilla delante del Señor. Te encuentras en la casa del Señor. Este lugar es un lugar santo, un lugar donde tu alma puede descansar en paz. Puede tu alma, hermano, hallar esa gracia de Dios. En esta mañana, querido hermano, hermana, allí donde estás, dobla las rodillas. Si eres salvo, si ya perteneces a ese redil de Cristo, hermano, agradecelo al Señor. Si todavía faltas, hay tiempo todavía para poder arrepentirnos y para poder adquirir esa vida eterna. Amados hermanos, en esta mañana nada más puedo decir que Dios bendiga. Vamos a orar en reverencia. Que Dios bendiga a nuestros hermanos.